Bueno, y vamos a conversar ahora con Mesías Guevara, quien fue candidato del Partido Morado y que de la segunda vuelta ha tomado partido por la posición de Roberto Sánchez. Entusiasta y abiertamente. Entusiasta y abiertamente, así es. Entonces vamos a conversar con él para ver cómo observa este resultado electoral que lo da pues apretaditos en la boca de urna. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el conteo rápido, que esta vez va a salir mucho más tempranito que de costumbre. Hola Mesías, ¿cómo estás? Hola. La risa está que se tambalea un poco. Juan Carlos me señala la cabeza para decir ya no, ahora ya no. Una vez peinadito ya. Pues eso ha generado una conmoción, Mesías, debo decir, porque la crítica que le hizo en Enfrentados, ¿era crítica o algo que te parecía bien el peinado de Juan Carlos? No, era una observación. ¿Lo puedo decir? Claro. Sí. Yo le dije que no vaya a la peluquería esa. Yo le había advertido unos días antes, pero tú metiste el tema ahí. Parecías un pájaro loco en edición moderna. No, pero te queda muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, el que parece pájaro loco es José Domingo Pérez. ¿Qué le ha pasado? ¿Cree usted que puede haberle restado votos esa beligerancia verbal de las últimas horas en una situación tan pareja como la que estamos viendo? La boca de urna lo refleja, el conteo rápido puede variar el resultado tranquilamente como ya ocurrió en el 2021, pero la situación pareja no va a variar, están muy apretados. Yo creo que en estas últimas rectas, los últimos días, ambos candidatos debieron haber a su gente detenida para que tengan bastante prudencia, porque ahí mira cómo se han movido las agujas de manera decimal. Entonces yo creo que eso ha ocurrido con José Domingo Pérez, su apasionamiento ha sido muy exacerbada, ¿no? Entonces eso coincido contigo, ¿no? O sea que hay un sector que le cae bien, pero a otro no. Por lo tanto, él debió haberse guardado mejor, ¿no? Claro, me parece un error, ¿no? Cuando uno está jugando. Pero además, yo siento que en todo caso son cosas buenas que surjan para conocer a los personajes que están detrás. Claro, y saber que si esta persona si ganara el señor Sánchez y le encargara que el tema de justicia, no sé, quiero decirlo con elegancia, pero es poner a alguien que parece una persona muy alterada para tener un cargo tan importante. Y a todo le quiere meter juicio, todo lo que dije con él. Y si ve un gato pasando, le mete juicio. La verdad que es un poquito alterado, ¿no? Yo pienso que sus emociones están muy aceleradas. Y que para haber sido un fiscal anticorrupción, lo que se ha dejado llevar, y eso no sé por qué hay gente que todavía lo alaba, y Junto por el Perú, cuando es alguien que ha tirado por la borda la lucha anticorrupción, y ha prostituido a esa lucha de una manera que es una persona que le ha hecho mucho daño al país. ¿Por qué llevar a alguien así al tema de justicia? Bueno, la verdad que no sé, desconozco, ellos deberían explicar, pero lo que sí creo, ahí podemos coincidir los tres, de que simple y llanamente el sistema de justicia debe ser manejado de manera imparcial, ¿no? Claro. O sea, que lejos de las esferas políticas, sea de donde sea. Y eso lo hemos visto, fíjate que yo siempre tengo lo siguiente, que al mal político le encanta controlar la fiscalía, le encanta controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ahora la Junta no es de Justicia, pues ahí vemos que incluso connotados miembros políticos, de militantes de partidos políticos, están ahora en la Junta Nacional de Justicia, lo cual para mí, lo personal, me parece una aberración, ¿no? Claro. Ahora, en la situación de Juntos por el Perú se ha ocurrido una sumatoria de convocatorias. La suya, la de Alfonso López Chao, la de Ronald Atencio, además de adhesiones individuales importantes como la de Salvador del Solar, César Hildebrand, etcétera. Los apoyos que le han venido brindando explícitamente los representantes partidarios como usted, los representantes políticos como usted, ¿implican un pacto de gobierno futuro o en absoluto? No, en absoluto, ¿no? Simplemente en mi caso, yo soy un convicto, confeso en el tema relacionado que yo siempre voy a estar en la orilla opuesta del fujimorismo por diversos motivos. Y en ese sentido, incluso hace mucho tiempo atrás, yo decía, si pasa el panetón con la señora Fujimori, yo votaba por panetón. Pero de ahí llegar a compromiso más allá, no. O sea que no tengo ningún compromiso de ninguna naturaleza. Lo que sí yo voy a combatir siempre a todos los políticos, porque yo me considero que estoy en la autoría, aquellos que hacen política con la corrupción, con el tema de la... O sea, así Roberto Sánchez no se hubiese moderado como efectivamente ha hecho con su nuevo equipo de gobierno en materia económica, en materia política y social,
usted igual lo hubiera apoyado. Yo lo hubiera apoyado, pero yo sí creo que le hubiera puesto, cuando nosotros sacamos un comunicado, dijimos que le pusimos las condiciones. Por ejemplo, hay que recuperar la democracia, hay que recuperar el equilibrio de poderes, la institucionalidad que ha sido copada por diversos motivos, y asimismo también el tema de la economía. Por ejemplo, nosotros sí consideramos que el BCR debe mantenerse su autonomía, pero no solamente, fíjate que la gestión corporativa del Banco Central de Reserva debe servir como un referente para otras instituciones dentro del Estado. Es decir, claro, eso debe replicarse. Y eso otro le dijimos, ¿sabes qué? Si quieres que te apoyemos, vamos por esa línea, ¿no? Y lo entendió. Ahora, en esa dirección, usted, su antifujimorismo es una cosa, lo tiene en el alma metido, o sea, porque veo que en el caso de Roberto Sánchez ha sido muy suavecito para decir, claro, antes decía que Velarde era un sinvergüenza, pero ya dice que ya no. Antes de Sánchez decía que tenía otro plan, que era que quería romper todos los tratados de libre comercio, pero ahora ya dice que ya no. ¿Qué es lo que a Keiko Fujimori no le da una segunda oportunidad? Bueno, fíjate que... En cambio a Sánchez le permite, pero cualquier pachotada que diga, no, ¿qué importa? ¿Por qué es izquierdista, pues? No, lo que pasa, fíjate que en primer lugar... ¿No hay un doble estándar en eso? No hay doble estándar. Parece, porque, no, pues, Augusto... Bueno, explíquelo mejor para que no... El tema es lo siguiente, el tema es de que la señora Fujimori, todo lo que ella dice, no cumple. Y Sánchez sí. Vamos a ver si ahora lo cumple, si quiere ser presidente, pero la señora Fujimori no lo cumple. Ahora, la señora Fujimori, por ejemplo, el año 2016 dijo no, la hoja de ruta, y luego con Vargas Llosa afirmó y le dijo algo que no iba a tocar la SUNED, lo primero que hizo fue eso. Por lo tanto, yo a la señora no le creo nada, ¿no? Además, todo lo que hizo, por ejemplo, yo hasta ahora no voy a entender cómo se le ocurrió obligar a renunciar a PPK. Es más, a Fernando Zavala censurarlo. Si eran del mismo espacio político e ideológico. Y a Jaime Saavedra. Jaime Saavedra fue, oye, le insultaron a alguien que tú ya sabes quién lo insultó. Entonces, sí, la verdad que... No me acuerdo. La señora Cecilia Chacón, pues... Claro. Ya, Que ahora está en el Congreso. Claro. Ahora diputada, ¿no? Entonces, sí, eso, por ejemplo, es una aberración. O sea, que ahora... No, totalmente, un grave error. Ahora error. Jaime Saavedra es un líder internacional del Banco Mundial en educación. Por el centro se ha cuidado... Por el centro, me refiero a Marisol Prestello, voto viciado, blanco o nulo. Jorge Nieto, voto viciado, blanco, nulo. Usted, que también es una persona de centro, claramente a favor de Roberto. Es que yo considero que hay momentos en los que tienes que tomar una decisión. Yo respeto a los dos, ojo, su decisión. Es parte de la alternativa electoral. X, Y o voto blanco y viciado. Y en mi caso yo sí dije, no, tengo que seguir con mis principios, ¿no? O sea que yo sí no ¿Y lo suyo es una posición particular o es una posición partidaria del Partido Morado? El partido de manera tangencial dijo no a los dos. Y luego nos dejó en libertad para poder decidir de manera, ya que nos dejó libre el camino, pero de entrada dijo no a los dos. Y ahora que ya acabó el partido, pues no se sabe quién va a ganar, porque eso está empatadito. Eso coincido contigo. No, ¿qué habría que hacer para ya, no sé, dejar de lado posiciones como esta de y miremos un poco para adelante? Pero si luego decimos, bueno, pero Sánchez decía esto de Velarde, pero Keiko hizo esto antes, ¿cómo construimos un país si vivimos mirando el pasado? Fíjate que yo pienso, como dice alguien, dijo dejar que los muertos se entierren sus muertos, ¿no es cierto? O sea que todo lo que ha pasado ya quede, pero sin embargo debemos hacer una agenda de desarrollo. Pienso que ahí hay grandes actores que podrían ayudarnos. Por ejemplo, uno de esos ese plan debería decirnos, hoy esta es la ruta junto con el acuerdo nacional, pero lamentablemente a estas instituciones no se le da el peso que debería de tener la clase política. Ahora yo creo, fíjense que un error que hemos tenido los peruanos en general es que hemos permitido que la política solo se haga desde el Congreso, cuando la política debemos hacer de todos los espacios, por ejemplo, de los sindicatos, por ejemplo, de los frentes sociales, de las universidades, de los espacios como esto, de medio de comunicación. Entonces yo pienso que de aquí en adelante la política, para no caer en el mismo error de que hemos caído en los últimos 10 años, deberíamos hacer la política de todos en general. Y ahí está el acuerdo nacional, ahí está el tema de lo que es hacer... Suena un poco raro decir, pero yo sí apuesto por un gran pacto nacional, ¿no? Donde esté el empresario, donde esté los políticos, los partidos, los profesionales, todos los peruanos en general, ¿no? Usted ha sido gobernador regional. Uno de los puntos que hemos tocado en la entrevista con Carlos Neuhaus ha sido que la necesidad de refundar el proceso de regionalización que se instauró con el gobierno de Toledo el año 2001-2002, porque está, según él y según muchos, muy mal llevado, genera mucha corrupción, mucha ineficiencia, mucho gasto improductivo. ¿Usted estaría de acuerdo, usted que tiene la experiencia directa en vivo? Sí, fíjate, ¿o creo que bastan solo algunos ajustes para poderlo? Yo pienso que es un constructo, ¿no? Bajo el paradigma del constructivismo es un constructo, un proceso en construcción,
donde sin lugar a dudas hay que hacer muchas mejoras. Pero también hay que decir al pueblo peruano que la corrupción no es patrimonio solo del gobierno regional y de la municipalidad, sino también es un mal endémico a nivel nacional. Prueba de ello, hay presidentes de la República que están presos, hay ministros que están prófugos, por lo tanto hay que verlo de manera transversal a todos los niveles de gobierno. Y sin lugar a dudas hay que hacer grandes cambios. En primer lugar, por ejemplo, el tema de la meritocracia. No existe hoy el tema de la meritocracia en los gobiernos. Y algo muy importante, en mi generación de gobiernos regionales logramos lo que se llama el FONCOR. Así como existe el FONCOMUN, ahora existe el FONCOR, es decir, el Fondo de Compensación Regional. Entonces hay tantos recursos ahora que hay en los gobiernos regionales que hace necesario que se fortalezca el sistema de control y fiscalización, lo cual lamentablemente la Contraloría no está haciendo su función, el Ministerio Público tampoco, más están pensando cómo perseguir a líderes de opinión y a políticos que ejercer realmente la función pública que le corresponde. Por lo tanto, eso tenemos que mejorar, servir mismo. Por ejemplo, los procesos administrativos tampoco está ocurriendo en estos momentos. Entonces hay que fortalecer el sistema de control y fiscalización y por supuesto la meritocracia. Y algo muy importante, que hay que evitar la duplicidad de funciones. Tú vas a un gobierno regional, encuentras a la Dirección Regional de Agricultura y acantonada de manera paralela encuentras a todas las sopas que son de Minagri o de Midagri, que son por ejemplo Agrorural, Senasa, todos los encuentran de manera paralela. Entonces esa duplicidad hay que evitarla. Por ejemplo, yo sí creo que no solamente el gobierno regional, sino tenemos que hacer una gran transformación de la gestión pública. Y ¿Por qué cree que Cajamarca ha votado tan masivamente por Roberto Sánchez? Como le dije, una oportunidad, creo que conversamos contigo y contigo también, creo, Juan Carlos, en el sentido de que han visto la reivindicación no del presidente, sino de la persona. Es decir, del Pedro Castillo. De Pedro Castillo. Han reivindicado, ojo, no al presidente, sino a la persona. Entonces, ¿por qué? Porque Cajamarca, fíjate que es la región más rural del Perú. Cajamarca es el 66%. ¿Ah, sí? Claro, es después le sigue Huancavelica. Por eso cuando Cajamarca es una región muy compleja, con mucha historia, y yo la conozco muy bien porque yo provengo de esa región, yo sí creo que ha ido mejorando de la época de la democracia. Y ha hecho reales. Cuando volvió la democracia, Fernando Belaúnde Terre hizo la longitud de la sierra, que integró a Cajamarca. Antes estábamos totalmente desintegrados. Irnos de Cutervo, de Jaén a Cutervo, antes eran 24 horas. Sí, sí. Bajábamos 12 horas de Jaén a Chiclayo, de Chiclayo a Cutervo 12 horas, 24 horas. Ahora son 2 horas y media. Entonces Cajamarca ha ido avanzando. Igual pasa con lo que es el tema de electrificación. Ahora debe haber un 98% de cobertura de electrificación rural. Por lo tanto, Cajamarca sí ha ido avanzando. En el año 2004 la pobreza de Cajamarca era el 77%. 77%. ¿Por qué? Porque esta franja andina... ¿Eso era en qué año? En el año 2004. ¿Y ahora en cuánto está? Ahora está en 43%. O sea que ha bajado, claro. Pero sin embargo es alta. Pero sigue estando por encima del promedio nacional. Por encima del promedio. Cuando yo fui gobernador en el año 2019, se quedó, lo dejamos en 38%, que en los últimos 5 años ha sido la más baja. Luego vino la pandemia y no hemos tenido la capacidad de regresar a ese nivel. Pero hay otra cosa, de la pobreza es un trabajo de varios actores. Nacional, regional, municipal y el tema relacionado con lo que es la parte de la empresa privada también. Por lo tanto, cuando se habla de la pobreza, yo creo que debemos de verlo de manera muy profesional y de manera amplia para evitar tener sesgos en las calificaciones. Y es un tema solamente económico, porque a mí lo que siempre me preocupa mucho es estas votaciones 50-50, pero es 50 un país, se ve de una manera, es otro país. Entonces, o nos comenzamos a ver cómo ponemos de acuerdo, o no sé, pues parte de 2 países, porque son 2 países que no, ya son demasiados años que no se juntan. Y tengo la sospecha, pero usted es alguien privilegiado para entender eso, porque es alguien que viene de Cajamarca, una de las regiones más rurales, pero tiene un pie en el mundo moderno, es ingeniero electrónico, o sea, tiene las 2 visiones. ¿Cómo hacemos para crear un solo país con sus dificultades, no dificultades, al contrario, con sus variedades que suman mucho, pero que no haga que eso reste? Mira, tu apreciación es bastante correcta. Incluso esta elección ha arrojado que el 50% del que sacó la señora Fujimori está en la zona de la costa. Y el señor Roberto Sánchez está en el andino y en la selva. Claro. Entonces, sí, prácticamente el Perú está partido en 2. Partido en 2. Ahora lo que tenemos que hacer es unirlo. Ahora, ¿cómo se une? Como les digo, hay políticas claras, por ejemplo, las políticas públicas que no se están implementando de manera adecuada. ¿Una asamblea constituyente es el camino? No. Mira, para mí en lo personal considero que en estos momentos el pueblo peruano requiere soluciones más rápidas en estos momentos. ¿Qué queremos los peruanos? De manera particular, hoy podemos conseguir los 3. Trabajo, educación, seguridad, salud y por supuesto libertad. Claro. Eso es lo que queremos todos los peruanos. Ahora, para ir a una asamblea constituyente, sin lugar a dudas, tiene que haber el espacio, el contexto adecuado. Ahora, tú no vas a tener una asamblea constituyente porque tú quieres tener una asamblea constituyente, sino porque hoy tienes la correlación de fuerzas, no la tienes, entonces no pierdas el tiempo. Hay temas que sí se pueden hacer dentro de la LOPE.
la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley de centralización. Ahí se pueden hacer cambios rapidísimos mediante decretos supremos y mediante lo que son reducciones ministeriales. Por lo tanto, no voy yo por una asamblea constitucional. Yo veo si es que se requiere un discurso político diferente, de manera que no se sienta, por un lado, una discriminación y una exclusión, pero también desde el mundo andino una mirada a la costa de desconfianza permanentemente, que todo lo que se haga es para hundirla, para no dejarla avanzar y eso. ¿Cómo darle no solo discurso al país, una narrativa que nos interesa a todos? En primer lugar, entendiendo la realidad que se vive en la zona andina y la zona oriental, que es la selva, porque es una realidad distinta. Pero sin embargo, yo pienso que la confrontación no es entre población, sino es de el sector de la provincia, de las regiones, hacia grupos de poder, entre comillas, digamos la clase dirigencial de Lima, que consideramos que no la ven de manera abierta y de manera integral. Por lo tanto, son temas que eso debe soslayarse, dándole los servicios, pero fiscalizando a la vez, ¿no? Muy bien. Tenemos un poquito más. ¿Y qué va a hacer ahora? Porque usted fue candidato del Partido Morado, era de Acción Popular, ya no va a regresar a Acción Popular, o sí va a regresar al Partido Morado, donde también ha tenido diferencia. Ha dicho que el Partido Morado decía que con ninguno, y usted dijo, yo me voy con uno. Es el solitario de Sayán, el solitario de Jaén. No, yo soy en política, soy miembro y militante del Partido Morado hasta el 31 de diciembre. Porque hasta ahí tenemos inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, y luego de eso ya nos juntaremos los militantes para ver qué hacemos con el partido, si lo refundamos o simplemente tomamos otro camino diferente, ¿no? Pero eso hay que ir con calma, porque ya vienen las elecciones municipales y regionales, las cuales también tenemos que apoyar. Y si no me vayan por ahí, a ver si me abres un espacio acá para ser comentarista como tú. Y viene para seguir recomendándole un peluquero a Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta mañana hacemos una alto.